Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un tema diferente hoy en día. Gracias a su misericordia que podemos aprender cada día más de su palabra, la Biblia. Hoy en día vamos a hablar del tema la resurrección. También se le puede decir la venida del Señor. Mejor dicho, la Biblia habla también de la venida del Señor o el arrebatamiento. Muchos le dicen el rapto, que viene siendo lo mismo. Pero voy a hacer una aclaración por la ignorancia de muchas personas, ignorancia en el sentido que no escudriñan la palabra, que creen que la resurrección ya se efectuó, que fue cuando Cristo vino, murió y resucitó al tercer día. No se está refiriendo a esa resurrección, se refiere a la resurrección de los muertos y de los vivos, unos para vida eterna y otros para condenación. Pero primeramente se va a llevar a cabo lo que es la primera resurrección, que es antes que venga la gran tribulación. Y después, en la segunda venida, es cuando Él viene en el caballo blanco, con sus santos, con su iglesia, con sus ángeles, y Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces peleará contra el anticristo, contra el falso profeta y con todos aquellos que vinieron a pelear contra el Señor. Y el Señor los vencerá con la espada de su boca. Acuérdese que primeramente vino por su iglesia. Y en la segunda venida viene con la iglesia, con sus santos, con los ángeles. Por ejemplo, por eso muchos no creen que la resurrección va a ser antes de la gran tribulación. Pero podemos probarlo que sí. En 2 de Pedro capítulo 2 versículos 5 al 9 nos habla que Dios salvó a Noé y a su familia antes que viniera el diluvio. También podemos ver que Dios salvó a Lot y a su familia antes que viniera el fuego en Sodoma y Gomorra, porque ellos estaban ahí y los sacó de ahí. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál prueba? En Mateo 24:21 Jesús mismo lo dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá gran tribulación como esa. Entonces el Señor va a levantar su iglesia antes que todo esto acontezca. Vamos a leer primeramente lo que dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habramos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aquí vemos la palabra que dice que seremos arrebatados. Ahí también habla de la palabra la venida del Señor, que viene siendo lo mismo. Por eso hay mucha gente que no creen en la resurrección. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:13 dice al 17, que porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar. Porque entonces sería vana nuestra predicación, sería vana nuestra fe. No crea que ahora no es que mucha gente no cree en la resurrección. Antes, en ese tiempo, tampoco creían en la resurrección. No creían en la resurrección. En Hechos capítulo 23, del 6 al 8, Pablo empezó a hablar de la esperanza de la resurrección. Y hubo una discusión entre los saduceos y los fariseos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, dicen que no hay ángeles, que no hay espíritus. En cambio, los fariseos sí creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de la resurrección
de los muertos y de los vivos. Como dice en Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso en el Antiguo Testamento, antes de Jesús venir, ya estaba profetizado. También en Juan 5:29 nos habla de eso. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. La gente en ese tiempo sabían que iba a haber una resurrección porque sabía que la Biblia, el Antiguo Testamento hablaba de eso. Por ejemplo, lo que le pasó a Marta. En Juan capítulo 11, 21, Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, yo sé que él va a resucitar. Y Marta le dijo, yo sé que él resucitará en el día postrero. ¿Por qué? Porque ella dice eso, porque ella sabía que ya estaba escrito. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos está hablando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos está hablando de la resurrección. Jesús mismo lo dijo en Juan 14, 2 al 3. Jesús le dijo a sus discípulos, voy a preparar pues lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él mismo lo está diciendo que él iba a volver y os tomaré a mí mismo, a la iglesia, a los justos, a su pueblo, a todos aquellos que se arrepintieron antes de venir. También podemos ver en Hechos 1 del 9 al 11, ellos vieron a Jesús, vieron que se iba para el cielo, los discípulos lo vieron, que iba para el cielo, y dos varones vestidos de blanco le dijeron, ¿qué haces mirando hacia el cielo? Ese mismo Cristo que fue tomado, así como lo veis, ir, a sí mismo volverá. La Biblia nos habla en el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre eso. O sea que no hay que confundir nada de eso. Por eso también en 1 Corintios 15, 51 al 53 nos habla de esa venida. Que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y estaremos con el Señor en el aire. También nos habla en 1 Corintios 15, como también en 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 17. En 1 Corintios 15, 40 dice que hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucitará en incorrupción. En otras palabras, así como el cuerpo se entierra, se sepulta, se va a corromper. Pero cuando el Señor venga, ese cuerpo va a ser glorificado. Entonces ya no se va a corromper, será incorrupto. Será un cuerpo de incorrupción. En 1 Corintios 15, 32 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Así hay mucha gente que dice. Pero aunque tú pienses así, quieras o no quieras, tú vas a resucitar. Si tú le entregas el corazón al Señor, si tú vives para el Señor, si tú te arrepientes ante Dios por medio de Jesucristo, tú vas a resucitar para vida eterna. Pero si no crees, aunque no quieras y aunque no lo creas, tú vas a resucitar para condenación. Así que arrepiéntete ahora mismo si no lo has hecho. Por ejemplo, en el Mateo 24, 37, 38 nos habla que dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que antes del diluvio, que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Por eso muchos viven la vida loca, dicen, no, vamos a comer y a beber, porque después que uno se muera, todo se acabó. Eso lo dicen ellos, por ignorantes que no saben de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ese se refiere al rapto antes del arrebatamiento. Y la muerte segunda es el arrebatamiento, es cuando se van a resucitar los muertos que están en el Hades, los que están
en los mares, todos los muertos, los que van a resucitar para condenación, que van a estar ante el gran trono blanco y van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre, que esa es la segunda resurrección. También nos habla, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, nos habla que esa es la segunda muerte, la segunda resurrección, resurrección de muerte. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no quiere que nadie se pierda. En Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Como te dije en un resumen que te voy a decir, así como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo, muchos no creían tampoco en la resurrección. Pero Cristo resucitó. Y todos los que creen que Cristo resucitó y viven para Él, van a resucitar también. Vamos a resucitar. Yo voy a venir ahí con el Señor en el caballo blanco. Vamos a estar viniendo ahí la iglesia, los ángeles, los santos de Dios. Así que es un privilegio aprender cada día más de la palabra de Dios. Sigamos hacia adelante, porque esta vida aquí es corta. El Señor mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos los que están muertos y los que son del Señor van a resucitar en un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque tienen que resucitar si ya están muertos. Porque el Señor lo prometió, que así como resucitó, nosotros vamos a resucitar, porque es una promesa y es una señal que el mundo va a ver que el Señor vino. La mayoría de la gente van a saber que fue el Señor que vino, aunque sean incrédulos, porque se está predicando por toda parte, por las radios, por internet. Por todo lugar se está predicando que Cristo viene y que Él viene por su iglesia. Y cuando vean que miles desaparecieron, millones desaparecieron, se van a dar cuenta que Cristo vino. Y tú que estás apartado, reconcíliate con el Señor. Tú que no conoces al Señor, ven. El Señor está con los brazos abiertos porque Él no quiere que nadie se pierda. Nosotros somos el pueblo del Señor, somos la iglesia y Él viene por su iglesia. Y todo aquel que acepta al Señor pertenece a la iglesia del Señor. Y tú puedes decir, bueno, pero a lo mejor Él no viene quizás dentro de 100 años. Bueno, pero tú te puedes morir y vas a estar sufriendo en el infierno, esperando a esa resurrección, creas o no creas, eso va a acontecer. Resurrección para vida y resurrección para muerte. Dios no quiere que nadie se pierda, ni nosotros deseamos que nadie se pierda. Por eso estas predicaciones llegan hacia usted, para que usted se ponga pilas, como decimos nosotros. Dios les continúe bendiciendo grandemente y sigan hacia adelante. Amén.